Hola mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de este canal. Estamos muy contentos, muy felices porque ya estamos avanzando, estamos creciendo como canal, como comunidad. Estamos muy felices porque ustedes son parte de nuestro ministerio Amiel. Estamos muy agradecidos con Dios y sobre todo recordándoles que este espacio es solamente para usted y es por usted. Gracias a Dios que podemos compartir con usted estos mensajes de esperanza, estos mensajes de enseñanza. Muy bien, mis queridos hermanos, quiero recordarles que en el estudio pasado de esta serie del Día del Señor, el Día de Reposo, estudiábamos de que el sábado, como día de reposo, fue dado desde la creación. En la creación fue dado el día de reposo. Para todos aquellos que no estuvieron, les invito a que puedan ver el video número 1, el tema número 1 de esta serie, en donde abordamos y analizamos el capítulo 2, versículo número 3 del libro de Génesis, en donde hablamos acerca de que la palabra Barak significaba doblar rodilla y bendecir a Dios. Luego encontramos que la palabra Kadesh o Kadash también significa apartado o consagrado con respecto a santificar. Y por último, Shabbat también significa dejar de hacer las cosas que normalmente hacemos. Allí aprendimos que el sábado de cada semana es un acto, es una fiesta de adoración a nuestro Padre Eterno. En el día de hoy vamos a estudiar acerca de el día de reposo semanal, el día sábado semanal en el Decálogo. ¿Y por qué hablo del día sábado semanal? Porque es que habían otros sábados, habían otros Shabbats que no eran semanales. Por esa razón vamos a estudiarlo y por eso de esta manera titulé el tema de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Querido Padre eterno, gracias te damos en este momento porque nos permites de nuevo estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de los que están en este momento siguiéndonos a través de YouTube, a aquellos que están viendo este tema, Señor. Te pedimos que los bendigas en gran manera y que también bendigas sus familias. Señor, queremos abrir tu palabra y al abrir tu palabra queremos encontrar la enseñanza que tú quieres que hoy conozcamos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El sábado en la creación. Lo primero que debemos comprender es que el sábado fue dado en un momento en donde no había pecado. Adán todavía no había pecado cuando el sábado fue dado como monumento de la creación para que en él adorásemos al Todopoderoso. Pero la Biblia en el capítulo 3 de Génesis nos relata la historia de cómo la primer pareja, el primer matrimonio que Dios instituyó en la tierra, falló a los mandamientos de Dios. Nos dice que Eva fue engañada por Satanás, que se había disfrazado de serpiente, y Adán comió igual que Eva, pero Adán con la diferencia de que tuvo que tomar una decisión, o compartir la desgracia con Eva, o vivir sin ella como esposa. ¿Y qué pasó? Sabemos muy bien la historia, cómo se desenlazó cuando Adán comió también del fruto prohibido. Y en ese momento hubo un retroceso. Dios ya había elegido a la familia humana para compartir con el hombre, con el ser humano, con toda la raza humana, los principios eternos de salvación. Una ley perfecta de amor. Pero cuando el hombre entra en desobediencia, entonces también hay un retroceso en la práctica
en la ejecución de la ley moral que Dios estaba en ese momento entregando al hombre, porque junto con el sábado también entregaba el resto de los mandamientos. Recuerden ustedes que allí estaba el padre de Adán, era Dios. Allí también Dios era el prójimo de Adán, o Eva era el prójimo de Adán. Y todo lo que podía suceder allí en la familia de Adán tenía que ver directamente con el servicio que Adán realizaba para Dios. Lo que tenemos que entender entonces es que en este sentido, en esa sola ordenanza de no comer del árbol estaban presentes los 10 mandamientos. Cuando Adán falló a Dios, le falló a los 10 mandamientos, incluyendo el día de reposo. Y por eso hubo un retroceso. Ahora bien, mira lo que nos dice el deseado de todas las gentes, porque el día de reposo no se ve después, sino hasta cuando Dios lo establece por ley a través de las tablas de la ley. Lo que nos dice el deseado de todas las gentes en en la página 249, párrafo 3 dice: el sábado fue incorporado en la ley dada desde el Sinaí, pero no fue entonces cuando se dio a conocer por primera vez como día de reposo. El pueblo de Israel había tenido conocimiento de él antes de llegar al Sinaí. Mientras iba peregrinando hasta allí, guardó el sábado. Cuando algunos lo profanaron, el Señor los reprendió diciendo: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Es decir, que el sábado fue dado desde la creación, pero hubo un retroceso. Y solamente se vio de nuevo el sábado y los 10 mandamientos hasta cuando Dios escoge un pueblo por nación suya. Y eso fue en ocasión del pueblo de Israel. Es decir, que el pueblo de Israel, cuando Dios lo adopta como hijo suyo, como pueblo suyo, le entrega lo que le había entregado a Adán, que en representación de dárselo a la humanidad, que eran los mandamientos en un solo mandamiento que representaba el día de reposo. Ahora aquí Dios se lo da. Pero lo más interesante que podemos tener sobre este tema es que nos dice Éxodo 31:18, fíjense qué interesante: y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Toda la Biblia fue escrita por unos 40 hombres, pero excepto estos 10 mandamientos, Dios no dejó que ningún hombre los escribiese. Él mismo con su dedo, porque es una representación directa de su carácter. Dios mismo con su dedo las escribió, dice Éxodo 31:18, y se las entregó a Moisés, y eran tablas, pero tablas de piedra. Es muy importante, porque allí estaban los 10 mandamientos. Esa era la ley inmutable, la ley eterna que Dios estaba dando a Moisés. Acuérdate, decía el 4º mandamiento, recuerden desde la creación que hubo un retroceso cuando el pecado entró. No se había vuelto a hablar del día de reposo. Ahora sí, en el 4º mandamiento nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada que está dentro de tus puertas, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó.
¿Saben una cosa? La razón, aquí nos da la razón por la cual Dios establece para toda la humanidad a través de Israel el cuarto mandamiento. ¿Cuál es la razón? La misma razón que encontramos en Génesis, la creación de Dios. Dios creó todo en 6 días y en el séptimo Él reposó. Reposó para que el hombre pudiese tener conciencia y adorara a su Padre eterno. Lo más interesante, nos dice también que en el séptimo día Dios lo bendijo y Dios lo reposó. Vea qué cosa. Y lo santificó. Las mismas 3 características que encontramos en Génesis 2:3. Por lo tanto, lo que está diciendo es que este día Dios lo seleccionó precisamente para que en él lo podamos adorar, lo podamos simplemente consagrar para adoración a Dios. Es muy importante todo esto. Ahora, lo más destacable es que también existían otros sábados. De hecho, el nombre sábado en hebreo sería Shabbat. Y existían otros Shabbats. De hecho, los podemos encontrar en las fiestas anuales ceremoniales que Dios le entregó a Moisés también. Es decir, Dios no solamente le entregó los 10 mandamientos a Moisés, Dios le entregó otras leyes, leyes civiles, leyes de salud, leyes que servían para dirigir la nación de Israel. Pero esas leyes no eran leyes como las que estaban escritas en piedra, porque las que estaban escritas en piedra era una ley universal. Dios mismo la escribió. El resto de las leyes, Dios le decía a Moisés que las escribiera. Y es más importante todavía cuando vemos las 3 fiestas anuales. La primera era la fiesta de los panes sin levadura. La encontramos en Éxodo 23:15 y 34:18. Esa era la fiesta de los panes sin levadura que comenzaba con la Pascua. Ahora bien, en esa fiesta representaba que los panes sin levadura era todo lo relacionado con Cristo. Es interesante. Luego tenemos la segunda fiesta, la fiesta de la siega o Pentecostés, que era 50 días después de esta fiesta de los panes sin levadura, que representaba la muerte de Cristo, y 40 días después el día de Pentecostés, que era también el día. Por allí estaba también la fiesta de las primicias, que en algún momento lo vamos a estudiar más detenidamente. También tenemos la fiesta de las cabañas, y son las únicas 3 fiestas que encontramos en la Biblia, aunque el pueblo de Israel asume que tiene 7 fiestas. Lo interesante es que solamente encontramos en la Biblia 3 fiestas principales, que eran las fiestas anuales o ceremoniales de Israel. Hay gente que habla de 7 fiestas, lo que les decía, pero las Sagradas Escrituras solo hablan de 3 fiestas solemnes y 7 sábados ceremoniales. Si bien se puede encontrar versículos en los que se llama a la Pascua fiesta, la fiesta de la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua era el día de preparación para esta fiesta y no era en sí misma la fiesta. La Pascua se celebraba el 14 de Abib, mientras que la fiesta de los panes sin levadura se celebraba desde el 15 de Abib hasta el 21 de Abib, pues duraba 7 días exactamente. Así que lo que tenemos entonces es 3 grandes fiestas y 7 sábados ceremoniales. Vamos a ver los sábados ceremoniales. El primero, el 15 de Abib, que coincidía con el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura es precisamente ese primer conteo, ese primer sábado. El segundo sábado era el 21 de Abib, que era el último día de la fiesta de los panes sin levadura. El siguiente, el tercero, es el 5 del mes tercio o del mes de Sivan, en la fiesta del Pentecostés.
allí se celebraba ¿cómo se llama? Allí se celebraba la tercera o el tercer sábado judío. El cuarto, el primero del mes séptimo, en el toque de trompetas. Allí era también de nuevo, ¿cómo se llama? Otro Shabbat. Luego lo que vamos a encontrar acá definitivamente es uno más, que el 10 del mes séptimo, en la Santa Convocación para el día de expiación. Esto era con relación al día de expiación. El 15 del mes séptimo, primer día de la fiesta de las cabañas, siempre era un Shabbat. Y entonces tenemos el 22 del mes séptimo. El 22 del mes séptimo era básicamente ¿cómo se llama? Otro Shabbat que había. Y con ese ya tenemos 7 Shabbats. Y olvidé mencionar que también estaba el Shabbat mensual. Es decir, cada día de luna nueva era un día Shabbat para el pueblo judío. Qué interesante que no solamente existía el séptimo día, sino que habían muchos Shabbats, muchos sábados, que tenían que ver mayoritariamente con las 3 fiestas principales de Israel y con los Shabbats que tenían que ver directamente con los meses, cada principio de cada mes. Es muy interesante, hermanos, notar que nos dice de nuevo aquí, y aquí está la diferencia. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedras, escritas por el dedo de Dios. Es decir, que los 10 mandamientos fueron la única parte de la Biblia que fueron escritas por Dios. No la delegó a ningún hombre. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo es ajeno, es de Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado de que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días Dios terminó de hacer todo y el séptimo lo separó para que sus criaturas lo adorasen. Aquí encontramos entonces finalmente los escritos de las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales eran básicamente lo que nos dice Colosenses 2:17. Todo ello es solamente una sombra de lo que había de venir, que la realidad pertenece a Cristo. Y aquí tenemos por este otro lado la ley de Dios. Miren lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 282, párrafo 2. La ley moral nunca fue un símbolo o una sombra. Existía antes de la creación del hombre y durará así mientras permanezca el trono de Dios. Dios no podía cambiar ni alterar un solo precepto de la ley a fin de salvar al hombre, pues la ley es el fundamento de su gobierno. Es inmutable, inalterable, infinita y eterna. Es decir, que cuando vemos la ley ceremonial, que eran todos los sábados que acabamos de estudiar, las fiestas de Israel, vemos que todo eso constituía una sombra, la sombra de la venida de Cristo. El cumplimiento estaría en Cristo Jesús. Pero la ley de los 10 mandamientos, que incluye el sábado semanal, nunca fue un símbolo, sino más bien fue una forma, no era un símbolo, sino un mandato, una ordenanza de Dios que debía ser cumplida. Mis queridos hermanos, nos dice Colosenses 2:14 al 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo Jesús. En otras palabras,
el Colosenses 2:17 o 2:14 al 17 está hablando de que estas leyes, ¿cuáles? Las ceremoniales, las que no estaban escritas en tabla de piedra, era una sombra de lo que iba a ocurrir, que era Cristo Jesús. Y por aquí tengo entonces lo que nos dice Mateo 5, 17 y 18 con respecto a los 10 mandamientos y ¿cómo se llama? Al día de reposo semanal. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Gloria a Dios por ello. Es decir, que la ley de Dios es eterna. Y esos son los 10 mandamientos, mis queridos hermanos. Es interesante notar cómo esos 10 mandamientos del Señor nos están dando la oportunidad de poder demostrar que hemos sido salvados en Cristo Jesús. Los 10 mandamientos representan el carácter inamovible de Dios. Los 10 mandamientos representan a Cristo Jesús y su justicia perfecta. Los 10 mandamientos es el instrumento por el cual hemos de ser juzgados. Los 10 mandamientos, hermanos, son en sí mismos la materia prima del cristianismo. Son los 10 mandamientos inmutables. Eso significa que no pasa de moda. Significa que no hay que transgredirla. Significa que los 10 mandamientos son la única regla de fe mediante será evaluada la vida de un cristiano. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que el día sábado, inclusive cuando la gente comienza a negarlo, el día sábado es el día del Señor. Indudablemente es el día del Señor y es lo que Dios quiere, que en este día doblemos rodilla y lo adoremos, lo apartemos y lo consagremos, porque en ese día, en el séptimo día de la semana, en el sábado, será un día y un espacio de bendición. Que Dios te bendiga en gran manera en esta hora, mi hermano querido. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos porque tú eres nuestro Padre eterno. Gracias porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de poder estar aquí tratando y luchando de guardar tus mandamientos. Señor, te pedimos en este momento que perdones nuestros pecados. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Por favor, Señor, quédate con tus hijos, con tu pueblo. Danos el privilegio de ser tus hijos de verdad cada día. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor.
seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciega ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en